Vanguard School, curso de álgebra, productos notables. En este video tutorial iniciaremos con los productos notables. Productos notables. Son los resultados de ciertas multiplicaciones indicadas que se obtienen en forma directa sin efectuar la multiplicación. Primer producto notable conocido. El binomio de la diferencia al cuadrado o el binomio de la suma al cuadrado tiene como desarrollo un trinomio cuadrado perfecto. Por ejemplo, nos dice, el trinomio cuadrado perfecto es el resultado que se obtiene en forma directa al elevar un binomio suma o un binomio diferencia al cuadrado. Por ejemplo, tenemos a más b elevado al cuadrado, que es el binomio de la suma al cuadrado, y eso da como resultado el trinomio cuadrado perfecto, a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. El desarrollo del trinomio se define de la siguiente forma: cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pero también tenemos el binomio de la diferencia al cuadrado, que sería cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El desarrollo también es un trinomio cuadrado perfecto. Como pueden observar, hay una relación entre ellos dos, hay algo de similitud. Si es positivo, si es un a más b cuadrado, el desarrollo es todo positivo, pero si es un a menos b cuadrado, solo debemos de cambiar el signo al iniciar el segundo término, ¿no? Al finalizar el primer término y al inicio del segundo término. Un binomio es la suma de dos monomios y un trinomio es la suma de tres monomios. Por ejemplo, aquí tenemos el binomio de la suma elevado al cuadrado, x más 3 elevado al cuadrado. Sería x al cuadrado más el doble producto de x por 3 más el cuadrado del segundo. Reduciendo los términos, tendríamos x al cuadrado más 6x más 9. Como este trinomio proviene de un binomio de la suma al cuadrado, este trinomio es conocido como trinomio cuadrado perfecto. Ahora tenemos el binomio de la diferencia al cuadrado. Su desarrollo es cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Reducimos los términos y obtenemos este trinomio, x al cuadrado menos 8x más 16. Esto significa que este trinomio también es un trinomio cuadrado perfecto, puesto que proviene del desarrollo del binomio de la diferencia al cuadrado. Veamos ahora algo de complejidad en el ejercicio. Los términos ya no son de un solo factor, ahora tienen dos factores, 2x más 3y al cuadrado, pero el desarrollo es el mismo, cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Desarrollando estos ejercicios tendríamos 4x al cuadrado más 12xy más 9y al cuadrado. Nuevamente decimos, este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Identidades de Legendre. ¿Qué cosas son las identidades de Legendre? Este personaje Legendre utilizó el binomio de la suma al cuadrado y el binomio de la diferencia al cuadrado y los juntó, buscando alguna similitud entre ellos. Entonces Legendre hizo lo siguiente. Tomó el a más b al cuadrado y lo sumó con el a menos b cuadrado, y después de reducir todos los términos semejantes y anular aquellos que son positivos y negativos, llegó al doble producto de la suma de los cuadrados de cada uno de los términos, como se puede observar ahí. Por ejemplo, tenemos un x más 5 al cuadrado más un x menos 5 al cuadrado. Si no conocemos la identidad de Legendre, entonces tendríamos que desarrollar cada uno de esos paréntesis. Y después de anular todos aquellos términos que puedan ser semejantes, positivos y negativos, llegaríamos a una expresión como esta. 2 multiplicado
por la suma de los cuadrados de cada uno de los términos, de x al cuadrado más 5 al cuadrado. Con esta identidad, Legendre lo que pretende es reducir el tiempo de desarrollo en cada uno de los ejercicios. Todavía nos faltaría desarrollar. 5 al cuadrado es 25 y el 2, por propiedad asociativa, ingresa el paréntesis a multiplicar. El resultado sería 2x al cuadrado más 50. Veamos, expresiones un poco más grandes. 2x más 6 al cuadrado más 2x menos 6 al cuadrado. Bien, Legendre nos dice, vas a tener que elevar al cuadrado cada uno de los términos de tu binomio y el resultado multiplicarlo por 2. Por lo tanto sería 2 que multiplica a 2x al cuadrado más 6 al cuadrado. Desarrollando el paréntesis, tendríamos 4x al cuadrado más 36. Aplicando nuestra propiedad, sería 8x al cuadrado más 72. Coloquemos un resultado un poco más amplio. Entonces ahora tenemos 3x más 4y al cuadrado más 3x menos 4y al cuadrado. Sería el doble producto de la suma de los cuadrados de cada uno de esos términos. 3x al cuadrado más 4y al cuadrado. Desarrollamos, reducimos y este sería nuestro resultado final. Pero ok, Legendre fue un poco más allá y dijo, ok, a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado me da este resultado reducido. Pero ¿qué pasa si en vez de sumar resto? Entonces él procedió a restar. Y al restar se dio cuenta que lo único que tendría que hacer es cuadriplicar el producto de esos términos, de a y de b. La demostración puede quedar a cargo del estudiante. Veamos aquí, x más 4 al cuadrado menos x menos 4 al cuadrado. Ok, para no desarrollar esos binomios de la suma y binomio de la diferencia, Legendre nos da esta propiedad y nos dice, lo único que debe de hacer es multiplicar por 4 el producto de los términos que se muestran. Por lo tanto, la respuesta sería 16x. Veamos otro ejercicio. 2x más 6 al cuadrado menos 2x menos 6 al cuadrado. Ok, es 4 veces el producto de esos términos. Por lo tanto sería 48x. Observemos aquí. 4 veces el producto de los términos. 48xy. Lo único que tenemos que observar es que se presente el binomio de la suma al cuadrado con el binomio de la diferencia al cuadrado. Y observar si está sumando o si está restando para ver si aplico la primera o la segunda propiedad. Te muestro aquí un grupo de 6 ejercicios que podrían fortalecer esta parte del tema y tener el dominio del conocimiento de las identidades de Legendre. Ejercicios de aplicación número 8. Relacionar correctamente. Perfecto. Una manera de relacionar más rápida podría ser tomo x y lo elevo al cuadrado, tomo 5 y lo elevo al cuadrado, de tal manera que los extremos serían x al cuadrado más 25. Busco aquel que termine en esas cantidades y lo voy a unir. Así es. Igual sucede con b, x al cuadrado más 9. Ah, perfecto. Este será su desarrollo. Solo nos faltaría verificar si el término central es correcto. El doble producto de 3 por x sería 6x. Y por último, este sería su desarrollo. Lo único que tendríamos que hacer es desarrollar los binomios de la suma al cuadrado y verificar si realmente estos son sus resultados. Observemos ahora, tenemos binomio de la diferencia al cuadrado y podemos proceder de la misma manera. X al cuadrado y 10 al cuadrado serían 100, primero con primero. X al cuadrado y 36, segundo con tercero. Y por último sería x al cuadrado con 49. Estos resultados los podemos obtener porque conocemos los procesos fundamentales de este tema. Dar la respuesta en cada caso. Tenemos 2x más 1 al cuadrado. Vamos a trabajar de manera mental. El primer término al cuadrado, 2x al cuadrado sería 4x al cuadrado. 2x por 1 y luego multiplicado por 2 sería 4x y 1 al cuadrado sería 1. Por lo tanto, la respuesta sería
4x al cuadrado más 4x más 1. En el segundo término elevamos al cuadrado, sería 16x a la cuarta, menos el doble producto del primero, 4x al cuadrado, por el segundo, sería menos 8x al cubo, más el segundo término al cuadrado sería x al cuadrado. ¿Ok? 16x a la cuarta menos 8x al cubo más x al cuadrado. Aquí tenemos el producto de la suma por la diferencia. Producto de suma por diferencia. Mira cada uno de los términos y te das cuenta que hay algún tipo de similitud. Entonces te voy a explicar algo. Si yo tengo el producto de la suma por la diferencia, eso se podría reducir a un a cuadrado menos un b cuadrado. Y eso podrías demostrarlo aplicando tu propiedad asociativa y distributiva de cada una de las multiplicaciones. Por lo tanto, el primer término sería m cuadrado menos 4. El segundo sería 4a cuadrado menos 9. El tercero sería x a la cuarta menos 9x al cuadrado. Esto es siempre y cuando sea producto de la suma por la diferencia y existe una similitud en los términos. Ok. En esta número 5 vamos a resolver cada uno de los casos. Y como puedes observar, podemos hacer dos cosas. O bien desarrollamos el binomio de la suma y el binomio de la diferencia y luego anulamos, o aplicamos la identidad de Legendre. Legendre nos dice directamente, cuando se trata de una suma, x más 2 al cuadrado más x menos 2 al cuadrado, Legendre dice que esto va a ser el doble producto de la suma de los cuadrados de cada uno de ellos, o sea, sería x al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4. Por lo tanto, sería 2x al cuadrado más 8. En el segundo es la segunda identidad de Legendre. 4 veces el producto de ellos, 4x. El tercero sería el doble producto de la suma de los cuadrados. M cuadrado y 25 sería 2m cuadrado más 50. El tercero sería 4 veces p por 7. Sería 28p. Si recuerdas las identidades de Legendre, esto lo podrías desarrollar de una manera rápida sin necesidad de estar efectuando los binomios de la suma o la diferencia al cuadrado. Definitivamente, si lo desarrollas y anulas, llegarás al mismo resultado, solo que con un poco más de tiempo. Observemos aquí, ejercicio número 6. Nos dan un binomio de la suma elevado al cuadrado y me dice que me va a dar como desarrollo un mx cuadrado más un nx más p. Así es, ya te diste cuenta, hay que desarrollar el binomio de la suma al cuadrado y una vez que obtengamos los coeficientes lo vamos a relacionar con m, n y p. Procedemos a desarrollar. El desarrollo sería 4x al cuadrado más 2 por 8, 16 y por 2, 32x más 64. Y eso es equivalente a mx cuadrado más nx más p. Bien, hemos observado entonces que m es igual a 4, n es igual a 32 y p es igual a 64. Tenemos los valores de cada uno de esos coeficientes. Posteriormente sumamos y obtenemos un valor de 100. Observemos aquí. Simplificar x más 1 al cuadrado más x menos 2 al cuadrado. Bien, cuidado que no es Legendre, porque para que sea Legendre tendríamos que tener un x menos 1 o un x más 2 repetidos. Entonces aquí no queda otra que efectuar el desarrollo. Comenzamos con el desarrollo. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que es 1 al cuadrado es 1. Luego x menos 2 al cuadrado sería cuadrado del primero menos el doble producto de x por 2, menos 4x, más el cuadrado del segundo, que es 4. Ok, como nos solicitan la suma de los coeficientes, vamos a reducir esta expresión algebraica y la convertimos en lo siguiente. 2x al cuadrado menos 2x más 5. Bien, ahora ya tengo los coeficientes, más 2, menos 2 y más 5. Nuestra respuesta sería 5. Reducir. Ok. Acá hay una propiedad que la vamos a conocer como la diferencia de cuadrados. Entonces, x más 3 por x menos 3, esta expresión va a quedar reducida de esta forma, x al cuadrado menos 9.
Hacemos lo mismo con el x más 2 y el x menos 2. Y la expresión quedará reducida como x al cuadrado menos 4. Posteriormente, estos valores se van a tener que sumar. Entonces nos queda como resultado 2x al cuadrado menos 13. Me dice que debemos de dar por respuesta el mayor coeficiente. Si nos dice el mayor coeficiente, entonces automáticamente alguien pensaría en el 13. Pero recuerda que no es 13, sino es menos 13. Entonces el mayor sería 2. Pero como no nos han indicado si es el valor absoluto, entonces podríamos tomar la respuesta de 2. Pues sería el mayor en este caso, porque es más positivo. En cambio el 13 es más negativo. Ahora, la respuesta va a depender mucho de lo que nos estén solicitando en el ejercicio. Bien, aquí te dejo un grupo de ejercicios donde vas a tener que aplicar tus propiedades notables, en este caso tus productos notables, sabiendo diferenciar si son aplicaciones de Legendre, primera o segunda propiedad. ¿No? Y te dejo acá unos pequeños desafíos para que puedas practicar y fortalecer el tema. Bien, eso sería todo en este tema y nos vemos hasta el próximo video.